a pasar rápidamente a nuestro tercer invitado de esta mañana. Estamos con Jean-Pierre Jauregui. Él es capitán de navío y además también comando Chavín de Huántar, quien está con nosotros. Y vamos a hablar acerca de la liberación del general Juan Rivero Lasso. ¿Cómo estás, capitán? ¿Cómo estás, comando? Buenos días. Mucho gusto, Pancho. Un placer estar en tu programa. Gracias por la invitación y saludos a todos tus oyentes y televidentes también, creo. Bien, justamente comentábamos antes de comenzar esta conversación acerca de la hija del general que justamente se ha estado paseando por muchos medios de comunicación contando, como se dice, su verdad. Una verdad que ha sido tal vez aplacada y que no ha sido ventilada, no ha sido enaltecida como debería, porque lo que ha dicho justamente el día de ayer, estuve repasando la entrevista y acusa directamente al IDL por ser... por extorsionar prácticamente a su padre, por obligarlo a decir que Fujimori había estado involucrado y que había una política de asesinato a los enemigos del Estado, y eso con la oferta de poder salir en libertad, ¿no? O sea, esto acá revela que IDL y la Fiscalía estaban de la mano en todo el tiempo. Es un abuso increíble que se ha hecho en este caso particular con el general Rivero. Él estuvo sin sentencia casi 17 años, sí, algo inconcebible, ¿no? De locos. Y actualmente tiene una sentencia, que es la que ha venido cumpliendo. Tiene más de 25 años en prisión. Pero lo más grave es que también en cola tiene otros juicios. ¿No sería raro que ahora claro, IDL vuelva a salir? No lo dejen salir o tenga una prisión preventiva, porque lo tienen de una manera programada. Esto no es casual. Hay un grupo que desde la época del presidente Toledo se creó y se persigue. Este es un caso importante, el del general Rivero, pero así como él hay decenas de militares que están en la misma condición. Sí. Y no puede ser pues que después de tantos años los otros juicios en todo caso no hayan avanzado. Qué ingrato es el Perú, me parece, estimado Jean-Pierre, porque recientemente, cada año, cada 5 años sacan un libro de las caras del Perú, ¿no? Los líderes, los próceres peruanos, y ponen, por ejemplo, la última vez pusieron a Gorriti y pusieron a Inti y a Brian como si fueran héroes del Bicentenario. Y yo digo, ¿y qué pasó con los comandos Chavín de Huántar? Pues parece que son héroes anónimos que han dejado de ser importantes para la historia. Eso es una tragedia terrible. La patria no es ingrata, ¿no? El Perú no es ingrato. Ese es un grupo de delincuentes. Son grupos de delincuentes. Esto, de alguna manera, repito, fue concebido a partir de la época de Toledo. Y se ha mantenido con personajes conspicuos como García Sayán. Sí. A García Sayán lo hemos tenido 14 años en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sí. Ha habido un triunvirato, de alguna manera, entre las ONGs, el Poder Judicial peruano, el gobierno peruano, que se allanaba todo, y la Corte que dictaba más o menos lo que teníamos que hacer. Hemos pagado, según el dato que en su momento el almirante Gianpietri, que en paz descanse, hablaba de más de 40 millones de dólares que el Perú, el Estado, tuyo, hemos pagado a personajes que no se lo merecen. Por ejemplo, la familia Wilca. Después de años, recientemente ya se definió que a Pedro Wilca no lo mata el Grupo Colina, ¿no? Lo mata Sendero Luminoso. Sin embargo, qué raro, si no hay un funcionario público responsable, cómo hemos pagado más de $200.000 a la familia Wilca. Y que no han devuelto la plata, aparte, ¿no? No han devuelto la plata. Otro caso, Lori Berenson. A Lori Berenson se le captura con Miguel Rincón, del MRTA. En la primera... Que murió la semana pasada, creo, ¿no? En nuestra cárcel. Ahí lo cuidamos bien, felizmente, y ha muerto ahí adentro. Pero ahí, lamentablemente, a esta terrorista se le libera y se le paga una indemnización. Eso es, pero ahora, esos son casos que salen y son bastante publicitados, pero hay más. Claro. ¿Cuántos casos más hay? Yo creo que amerita hacer una auditoría en su oportunidad. Espero que el gobierno que pueda entrar en 2026 comience a ver esas cosas, porque definitivamente eso no puede quedar ahí. Definitivamente, ¿no? Es lamentable y lo que da mucha pena es que cuando uno dice el Estado peruano le ha pagado a los terroristas, aparece un personaje como Rosa María Palacios o equivalentes de su afinidad caviar y dice, no, eso es mentira, eso es falso, la Corte Interamericana es imparcial, no es parcializada y en verdad se están burlando de los peruanos. O sea, ni un centavo debería dárseles a estas personas. Y Lori Berenson no solamente, fue liberada y ahí la dejaron irse prácticamente. Y llegó a Estados Unidos, y esto acá nunca me lo voy a olvidar, el diario New York Times sacó el titular diciendo, la activista Lori Berenson vuelve a su casa.
qué vergüenza, es honesto, ¿no? Qué vergüenza y qué pena que el Perú no haga un trabajo de cara internacional para corregir este tipo de errores, este tipo de ataques, este tipo de dolores que nos causa tergiversar la historia. Tú lo has dicho, se están burlando. Es la misma gente, si tú te das cuenta, Sí. transversal, desde el año que asumió Toledo, tiene el control, hay una red de favores, por decirlo menos, Sí. no es otra cosa que esas son organizaciones criminales que han vivido del Estado y la vida de las personas. Así como el general Rivero, otro general, contraalmirante Rivero en la Marina hace poco se le sentenció casi después de 40 años, tiene 82 años, ¿no? Y su sentencia va a servir para pagarle a 70 familias, como si el almirante hubiera pagado, hubiera asesinado a esas 70 personas. O sea, conectan casos o sentencias, Sí. ahí regresamos al tema de la responsabilidad de un funcionario público para poder indemnizar. Porque definitivamente esta gente ha hecho un negocio a costa de la sangre y la vida de las personas. Sí, es terrible honestamente y esto de acá dice mucho o dice muy poco acerca de lo que sucede en la fiscalía, ¿no? Y de las alianzas o vínculos que puede tener con organizaciones, ONGs, como es el caso de IDL, donde ya se conocía que el mismo IDL tenía, por ejemplo, una oficina, un escritorio en el equipo especial Lavajato. Se conoce también que IDL da charlas, da conferencias de manera gratuita a la fiscalía. ¿Qué se puede hacer para que corregir este problema que a gritos pide una modificación? Y vemos que cuando se les quiere fiscalizar, ¿no?, a través del APSI, que me parece que está a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores, saltan hasta el techo, ¿no? Reclaman pues que... Claro, ¿no?, censura, están... sus libertades. Exacto, ¿no? Y vemos pues que quieren ser intocables, por algo será. Claro, el que nada debe, nada teme, Y a la ¿no? luz de los hechos, y vemos que cada vez hay más evidencias de que esto ha sido pues un festín, ¿no?, con los recursos del Estado, y repito, a costa de sangre y vidas humanas, ¿no? Hay gente que se ha enriquecido en estos últimos años, y yo exijo que el Congreso, que es el llamado a hacer esta auditoría, Sí. en las instituciones que correspondan, comiencen a actuar, ¿no?, con valentía, con coraje. Debería haber una comisión investigadora en el Congreso justamente para poder evaluar los tipos de indemnización que ha dado el Estado a estos terroristas, que además yo creo que el terrorista no termina de rehabilitarse, el terrorista no deja de ser terrorista, sino que continúa con su lucha de clases, continúa con su lucha de terror, tal vez desde un punto de vista ideológico, pero no se rehabilita. Y sin embargo tenemos a muchos terroristas, como por ejemplo el caso de Peter Cárdenas, quien estaba sentenciado a cadena perpetua y gracias a García Sayán en la época de Paniagua se volvió a observar o se revisitó los procesos o las sentencias de algunos terroristas y ahora Peter Cárdenas vive en Suecia, de la vida, feliz de la vida, libre, con seguramente el dinero que consiguió con las extorsiones. Seguramente. Él era el que secuestraba. Exacto. Él era el que torturaba. Él torturaba y él era el que asesinaba con su mano. No teorías mediatas ni invenciones. Exacto. Con su mano. Bueno, él estuvo también en la cárcel de la Marina. Sí. Y lo liberaron a los 17 años. Ahí sería bueno y conveniente hacer una comparación con el general Rivero, Sí. que no mató a nadie, que se le trata de involucrar en unos asesinatos y unas operaciones que no le corresponden. El otro pagó 17 años, el general lleva 25. Y ojalá que lo liberen inmediatamente y que el Poder Judicial haga caso a la liberación, Sí. porque temo que puedan justificar, ¿no?, su no liberación a partir de estos casos que, repito, maliciosamente y de manera perniciosa le tienen pendiente. Ahora, yo identifico acá o una oportunidad de mejora o en todo caso es una crítica hacia los patriotas, que es que los filoterroristas o los terroristas tienen de su lado a estas organizaciones que los protegen, que los defienden legalmente y que les prestan esos servicios de manera gratuita. No existe una cooperativa, una coalición, un equipo. Pero no creo que sea gratuita, sinceramente. Oh, no, gratuita. Bueno, por algún lado viene la plata definitivamente. De todas maneras, sí, de un lado se queda. Pero no sé si el mismo
investigado es el que pone la plata, pero la plata llega de algún lado. Alguna cuota tienen que Alguna cuota, quedarse, definitivamente. en todos lados. ¿Hay algún equipo, alguna coalición, algún grupo de personas que busque hacer lo mismo, que alce la voz para defender justamente a todos estos marinos, militares que han sido injustamente sentenciados o aprisionados y que busquen la libertad de estas personas? Que yo sepa, no. Es más, ahí creo que hay que hacer una mea culpa porque han pasado tantos años. Sí. Y realmente creo que nuestras instituciones armadas no se han involucrado de lleno para defendernos, ¿no? O para defender a la gente que ha estado enjuiciada tanto tiempo. Otro caso, el caso del Frontón. Es un caso que se ha cerrado, ha tenido sentencia firme y se ha vuelto a abrir. Eso es una cosa que universalmente no funciona, es una locura eso. Sí. Entonces, ahí hay otro caso más. Y después de tanto tiempo, no hay sentencia. Y hay gente que tiene ahí, ¿no?, la espada de Damocles colgándole sus cabezas y en cualquier momento, porque esto también esa prerrogativa de un juez puede también devenir en una sentencia que le malogre la vida a otro gran número de personas. Sí. Y podemos dar muchos más ejemplos. Entonces, yo creo que sí es importante preocuparnos por las personas que de alguna manera han luchado por la democracia, por las libertades que disfrutamos tú y yo ahora. Incluso la libertad de expresión que disfrutan aquellos que critican a quienes lo salvaron. Porque la razón por la cual hay libertad de expresión, la razón por la cual tenemos vida, es en gran parte justamente a los honorables miembros del Comando Chavín de Huántar, a los militares, a los marinos que lucharon contra el terrorismo. Y la gente que los critica el día de hoy se olvida de su existencia. Hay miles de personas que peleamos por la patria, ahora sin armas, yo lo sigo haciendo, así como muchos más, pero ya es hora pues de poner orden. Sí. Y es justo terminar con esta persecución que a todas luces y por las evidencias y los hechos que vemos ha sido eso, Sí. ¿no? Una persecución. Jean-Pierre, muchas gracias por estar con nosotros en esta oportunidad. Un gusto conocerte, un gusto conversar contigo. Igualmente, Siempre es Pancho. interesante que la gente sepa y recuerde cuál es la verdadera historia del Perú.